Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual, El Derecho a la Ciudad y el Medio Ambiente, dirigidas a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos el interés de estar nuevamente aquí con nosotros. Esperamos este relevante tema sea de su utilidad. A continuación, me permitiré dar la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan durante la sesión. En primera instancia, le damos la más cordial bienvenida a la maestra Auribel Villa, coordinadora de proyecto CIRISADA de la Cooperación Alemana en México, GIZ. De igual forma, me permite presentar al maestro Gerardo González, asesor técnico de los proyectos de las ciudades y transporte de la Cooperación Alemana en México, GIZ. Por parte del equipo del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso al mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Adelante, por favor. Muchas gracias, Cintia. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a la cuarta sesión de este ciclo de diálogos. El día de hoy, con el tema El derecho a la ciudad y el medio ambiente. Por el solo título, cualquiera de nosotros se puede dar cuenta de la enorme actualidad del tema. ¿Por qué digo esto? Hace 50 años, es decir, a principios de la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, la mayor parte de la población mexicana era rural y hoy es urbana. Entonces, es un tema que requiere actualización. Y en la misma época, y si quieren nos vamos a los años 70, también el tema del medio ambiente no recibía la misma atención. Son dos temas que se combinan. Cuando menos en México, la mayor parte de la población viviendo en ciudades se encuentra con otro tema que es el cuidado del medio ambiente. Por eso es muy útil para nosotros y para los presidentes municipales y funcionarios municipales que se conectan en este diálogo de INAFED, de la propia Secretaría de Gobernación. Resulta muy afortunado contar con la colaboración, con la orientación de expertos en la materia. En este caso, la maestra Auribel Villa Avendaño y el maestro Gerardo González Alfaro. ¿Cuál es la idea? Pues que el derecho que tenemos todos a vivir en las ciudades con justicia, con seguridad y en este caso con sistemas sostenibles y que permitan reducir el impacto negativo que tienen en muchas ocasiones el crecimiento de las manchas urbanas sobre la naturaleza de la que todos dependemos. Hay que repensar, pues, nuestro tema de asentamientos humanos. Y la participación de los presidentes municipales y sus funcionarios es muy, muy importante, porque en esta materia no es indispensable esperar la ayuda o la atención del gobierno federal, entiéndase también recursos, o de los gobiernos estatales para realizar acciones. En el mundo, y su servidor no es un experto, pero hay la búsqueda de muchas soluciones para lastimar menos el medio ambiente. Se habla de edificios esponjas que puedan recoger el agua de lluvia, almacenarla, de purificación. Hay lugares en el mundo donde ya se ensayan pavimentos permeables para que el agua sea absorbida y mantener los acuíferos.
o reflejantes para reducir el calentamiento. Como aquí se señala, veo implementación de soluciones basadas en la naturaleza e infraestructura verde. Y otro tema, el del maestro Gerardo González, iniciativas de movilidad sustentable. La Ciudad de México, donde estamos, desde donde estamos, está sentada la Secretaría de Gobernación. Bueno, en estas megalópolis es mucho más difícil favorecer medios de locomoción que no impliquen el uso de combustibles fósiles. Pero aún así, se intentan ciclovías para que la gente a la que le resulta adecuado lo pueda aprovechar. Pero en muchísimas ciudades del país está la condición de no ser megalópolis y se pueden favorecer medios de movilidad que dañen menos al ambiente. Bueno, ¿qué quiero decir en suma? Que nos entusiasma mucho que se haya llenado la convocatoria que hicimos para participar en esto, porque es un terreno no virgen, pero muy amplio para iniciativas que puedan tomar los propios presidentes municipales y no necesariamente esperar que venga un cambio de las otras instancias de gobierno. Bueno, deseando pues que todo lo que van a exponer aquí las personas expertas que he mencionado, deseo que sea de provecho para todos los participantes. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Sin más preámbulo y siguiendo con el orden del día, me permito cederle el uso de la voz a la maestra Auribel Villa, coordinadora del proyecto CIRIZADAP de la cooperación alemana en México, GIZ, y al maestro Gerardo González, asesor técnico de los proyectos de ciudades y transporte de la cooperación alemana en México, GIZ, para que den inicio a nuestra exposición. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Empezamos a compartir? A ver, comparto. Listo, ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto, ya se ve. Pues primero, muchas gracias por la invitación. Para nosotros como GIZ es un honor siempre que el INAFED nos invita a este tipo de eventos y charlas porque nos permite acercarnos a los distintos gobiernos municipales y dar difusión de los temas y las actividades que llevamos a cabo en la cooperación alemana. Entonces, pues un gusto y un placer, sobre todo en el marco del tema del derecho a la ciudad, que justamente es un concepto que nos da pie para la reflexión sobre, ok, tenemos ese derecho a la ciudad, pero ¿a qué tipo de ciudad? ¿Qué ciudad es la que queremos y qué es la ciudad que queremos construir? Específicamente nos invitaron justamente por la característica de los proyectos de EXETA, hablar sobre el tema del derecho a la ciudad y el medio ambiente. Yo me voy a centrar en este tema del derecho a la ciudad y el medio ambiente en el principal reto que estamos enfrentando como humanidad actualmente en temas de medio ambiente, que es el cambio climático. Después, no me quiero quedar solamente como en el reto y en las cosas, el desafío que implica esto para las ciudades, sino justamente cómo la infraestructura verde puede ser una oportunidad específicamente para el tema de adaptación al cambio climático, aunque en ciertas escalas y con ciertas condiciones puede ser también una medida de mitigación del cambio climático. Después quiero compartir con ustedes algunos ejemplos de lo que hemos estado haciendo en el marco del proyecto Protección del Clima en la Política Urbana de México. Y pues justo lo que les digo, lo que nos gusta del INAFED es esta convocatoria con los distintos municipios y que podemos acabar en un llamado de, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces es compartirles algunas cosas de cómo ustedes podrían sumarse para ir implementando infraestructura verde en su municipio.
Entonces, en el tema del derecho a la ciudad, el medio ambiente y el cambio climático, pues retomar los acuerdos de 2015, o sea, ya hace 7 años, donde el Acuerdo de París establecía el objetivo de mantener el incremento de la temperatura muy por debajo de los 2 grados centígrados e intentar limitar ese aumento al 1.5 grados centígrados. Esto fueron definidos estos niveles de ambición a partir de los expertos del IPCC, justamente porque la diferencia entre 1.5 grados y 2 grados centígrados o estar arriba de esos 2 grados centígrados es lo que puede generar que logremos adaptarnos lo suficiente a esas nuevas condiciones o no. Sin embargo, en 2021, 6 años después de estos acuerdos de París, salió un informe del IPCC donde se ofrecen nuevas estimaciones y probabilidades de sobrepasar justamente el nivel de calentamiento global de ese 1.5 grados centígrados, que era la ambición en ese entonces de quedarnos ahí. Entonces, que se concluye que a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reducieran, se hicieran las acciones para reducirlas de manera inmediata, rápida y a gran escala, es muy probable que alcancemos ese 1.5 grados centígrados o incluso hacer que los 2 grados centígrados, que ya es el límite máximo que nos habíamos planteado en 2015, sea un objetivo inalcanzable. A esto se suma un nuevo informe que sacó el IPCC este año, recientemente, donde habla del tema de las ciudades frente al cambio climático y las implicaciones que tienen en cuanto a las emisiones. Nosotros, cuando iniciamos los trabajos del proyecto de protección del clima en la política urbana de México en 2017, siempre hacíamos referencia a los estudios que hacían un cálculo de que las emisiones, que eran entre el 60 y el 65% de las emisiones correspondían a las ciudades. Sin embargo, este nuevo informe de 2022 lo que nos dice es que esas estimaciones han incrementado y ahorita podríamos estar hablando de un 68 y hasta un 72% de las emisiones globales están vinculadas a las actividades que se generan en las ciudades. Entonces, eso nos hace ver claramente el papel que tienen las ciudades en su contribución a la generación de este cambio climático. No solo eso, las ciudades también concentran una gran cantidad de personas y una gran cantidad de actividades económicas. Y entonces, este mismo informe de 2021 lo que nos dice es que algunos aspectos del cambio climático pueden verse incluso amplificados en las zonas urbanas. Por ejemplo, el calor, ya que las zonas urbanas, como las hemos hecho y las hemos construido, generan este fenómeno ya por todos conocidos, que es el fenómeno de la isla de calor urbana. Entonces, esto hace que las zonas urbanas sean mucho más cálidas que sus alrededores. Entonces, si pensamos en un incremento global de la temperatura, donde vamos a tener mayores ondas de calor, o es previsible tener mayores ondas de calor, pues las ciudades se van a volver muy vulnerables. Y el otro tema son las inundaciones debidas a episodios de precipitación intensas y el aumento del nivel en las ciudades costeras. Entonces, retomando esto, es evidente que hay un aumento de la temperatura que ya está aquí. Tenemos muchas cosas por hacer y necesitamos actuar ya y de gran medida y en gran escala y rápidamente para poder evitar que eso no llegue a los 2 grados centígrados, pero nos estamos acercando al 1,5 grados de aumento de temperatura global. Entonces, sí o sí, vamos a ver los efectos del cambio climático en nuestras ciudades. Y de ahí la importancia de tener temas de adaptación al cambio climático. Y justamente una de esas posibles soluciones de cómo podemos adaptar nuestras ciudades son el tema de la infraestructura verde. ¿Qué es infraestructura verde? Ya mencionaba el licenciado Ovalle en su presentación este concepto de las ciudades esponjas y algunas otras soluciones que se han podido integrar. Entonces, para entender un poco lo que es la infraestructura verde, tenemos que retomar el concepto de infraestructura. Infraestructura es todo eso que está en principio en el subsuelo, pero no necesariamente, pero que es lo que da soporte y permite todas las actividades que se llevan a cabo en las ciudades. Entonces, la idea es pensar
en esos servicios ecosistémicos que nos proveen los ecosistemas culturales, aprovisionamiento, de sostenimiento, pero sobre todo en esos servicios ecosistémicos de regulación que naturalmente brindan los ecosistemas, como son la regulación del clima, la regulación de la calidad del aire, la regulación del agua, la regulación de la erosión, etcétera. Y pensar en esos elementos como parte de esas necesidades que tenemos de soporte para generar las funciones de las ciudades. Y entonces dejar de ver esos espacios naturales como algo ajeno a las ciudades, o dejar de ver los espacios públicos solamente como un elemento de equipamiento, y entender que esos, generando una red y reconstituyendo algunos de los elementos que se han perdido por el modelo de urbanización que hemos desarrollado, nos pueden permitir tener y controlar estos efectos del cambio climático. Hay algunas definiciones que les traigo aquí. A mí siempre me gusta empezar con esta, que es de 2016, que es un proyecto que está hecho para temas de infraestructura verde vinculadas al tema de agua, y lo que me gusta resaltar de ahí es que habla de que la infraestructura verde es un concepto en desarrollo. Si bien esto es de una cita de 2016, y ya han pasado varios años desde entonces y hemos ido avanzando en el tema, yo creo que el tema sigue siendo algo que estamos debatiendo, construyendo, identificando, y sobre todo identificando y apropiándonos en cada uno de los territorios. Cada uno de nosotros puede entender la infraestructura verde con ciertos matices, y en cada ciudad, incluso en nuestro país, con la diversidad que tenemos de ecosistemas y de condiciones, pues será distinto en las distintas ciudades. Después me gusta siempre compartir esta, que es la más difundida, que es la que acuñó la Comisión Europea en 2014, donde habla de la infraestructura verde como una red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de alta calidad con otros elementos medioambientales, que está diseñada y gestionada para proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de los asentamientos rurales como urbanos. Entonces aquí ya nos habla de zonas naturales, seminaturales, y otra vez del tema de los servicios ecosistémicos y cómo regresarlas a nuestras ciudades. Y finalmente una definición que está acuñada en México y que la pueden consultar en este manual de lineamientos de diseño de infraestructura verde para municipios mexicanos, hecha por el INPLAN de Hermosillo en cooperación con el Banco de Desarrollo de América del Norte, donde aquí lo que me gusta resaltar es que ellos hablan no solamente de sistemas naturales, sino también de sistemas o productos de ingeniería que imitan procesos naturales para mejorar la calidad ambiental y proveer servicios sociales, económicos, culturales y ambientales. Y ellos en específico vinculan el tema de infraestructura verde con el sistema de manejo y aprovechamiento sustentable del agua, mientras que la visión europea habla sobre todo del tema de biodiversidad. En síntesis, la infraestructura verde busca reproducir esas condiciones que ha perdido el territorio a causa de la urbanización. Y justamente apoyada en los servicios ecosistémicos que estas zonas naturales pueden brindar, es que nos puede ayudar en gran medida a temas de adaptación al cambio climático, reduciendo los efectos de isla de calor, regulando el clima, mejorando la conectividad ecológica, generando infiltración de agua en el subsuelo, reducción de inundaciones, prevención de algunos riesgos hidrometeorológicos. Puede generar justo este concepto de las ciudades de esponjas, es pensar en estos elementos de infiltración de agua en espacios públicos o en algunas vialidades que permitan hacer esta gestión de esta agua que, al haber modificado nuestros territorios e impermeabilizado la gran parte del suelo, lo que hacemos es que el agua no solo no se infiltra, sino que a la hora de tener pavimentadas las vialidades no tenemos la rugosidad del territorio natural, y entonces el agua corre toda el agua porque nada se infiltra y además corre a una mayor velocidad, y eso es lo que hace que en menos tiempo se puedan inundar los espacios. Y si aumentamos que los fenómenos hidrometeorológicos tienden a ser más puntuales y más fuertes, entonces eso nos deja ver por qué cada vez vemos más inundaciones en nuestras ciudades.
Y entonces, ¿cómo se pueden integrar esos proyectos de infraestructura verde en la ciudad? Aquí les traigo algunos ejemplos. Este es un ejemplo que se hizo de un paisaje en Ciudad Universitaria, promovido por el Laboratorio de Infraestructura Verde y Movilidad y la gente que gestiona la Reserva Ecológica del Pedregal en Ciudad Universitaria. Y me gusta mucho mostrarlo porque Ciudad Universitaria es un paradigma del desarrollo urbano y generó una serie de todo un crecimiento en la zona sur de la ciudad y es siempre un referente. Sin embargo, en temas de paisaje tiene pues muchas áreas de oportunidad, entre ellas el hecho de que está lleno de pasto y de muchas especies invasoras que no corresponden con el tipo de vegetación que es propia de la Reserva Ecológica del Pedregal y que es muy característica, porque al generar esta roca volcánica lo que tenemos es que no hay un suelo fértil, sino que hay todas las especies están encima de rocas. Entonces el tipo de vegetación es muy específica porque tiene que poderse establecer sobre este material pétreo. Y entonces lo que genera los paisajes que hay en Ciudad Universitaria es que todo el tiempo, los que transitamos por ahí, vemos que están constantemente siendo regados y eso, aunque se utilizan aguas tratadas y así, genera un gran consumo de agua para riego. En cambio, a partir de una revalorización justamente de las especies y reconocimiento de cuáles son las características específicas del pedregal de San Ángel, se han empezado a generar ahora nuevos proyectos paisajísticos utilizando las especies de la zona. Y eso lo que ha generado es esto que les decía de generar estos corredores biológicos. Y entonces, mientras que la Reserva del Pedregal, al estar rodeado de paisajes distintos, se iba haciendo y se iba acotando solamente al área que estaba como preservada, al generar estos espacios al lado de la Reserva Ecológica, lo que vamos haciendo es que vamos ampliando y vamos vinculando eso con los distintos manchones que hay todavía de espacios pues, del ecosistema natural de la zona en Ciudad Universitaria. Y si pueden ver, aquí hay un señalamiento justamente de que hay que tener cuidado con las víboras que hay aquí, porque lo que han hecho es que se ha vuelto un corredor de estas especies que están en la Reserva Ecológica y se pueden ver cómo se trasladan también en este lugar. Y esto lo que nos hace es tener un ecosistema mucho más sano, porque nos permite, en vez de ir acotando los flujos bióticos y abióticos del ecosistema, va generando más espacio para que eso se den y eso es lo que nos permite que se conserve la biodiversidad. De tal suerte que hace un par de años, después de mucho tiempo sin haberlo visto, se hizo un avistamiento de un zorro típico de la Reserva Ecológica del Pedregal, que es el depredador máximo del ecosistema. Y eso lo que nos indica es que si al depredador ya lo máximo lo vemos, quiere decir que todos los otros niveles de la cadena trófica están sanos y hay suficientes especies para que llegue a haber presencia del mayor depredador. Entonces, pareciera que este pequeño jardín adyacente a la Reserva Ecológica del Pedregal es algo muy puntual, pero ha tenido, en conjunto con otras acciones que se han llevado a cabo en la zona, un impacto muy importante. Este es otro ejemplo de un punto de una sucursal de una cafetería que se llama Cafenio en Hermosillo, Sonora. Aquí lo que hicimos fue, ellos tenían planeado generar este punto de venta y tenían ya diseñado cómo funciona y todo el elemento, ya iban a empezar la obra. Nos acercamos a ellos en conjunto con el Implan de Hermosillo y les propusimos lanzar un concurso a nivel nacional para que arquitectos, paisajistas, urbanistas utilizaran este manual de donde tomé la definición que les compartía y algunos otros elementos que han desarrollado en el plan de Hermosillo, como son una paleta vegetal y algunos elementos de una norma técnica, para implementar soluciones de infraestructura verde en ese proyecto de Cafenio. Y tuvimos una
muy buena respuesta. Recibimos, se inscribieron casi 63, si mal no recuerdo, 63 equipos para presentar propuestas. No todos presentaron al final, pero tuvimos una muy buena lluvia de ideas, de cosas que se podían hacer en el proyecto. Después tuvimos un jurado que estaba conformado por gente de SEDATU, del INPLAN, de SEDES, de Sonora, y nosotros de GIZ, y algunos arquitectos paisajistas y sociólogos que conocen del tema, y se terminó eligiendo esta solución que incluye varias cosas, pero específicamente de infraestructura verde incluye este jardín infiltrante, que lo que permite es tener ahí un poco de sostener el agua y que eso no se inunde alrededor, generar, si se alcanza a ver en la zona de estacionamiento, en lugar de tener un pavimento completamente permeable, se generó un adopasto, y esta es una foto de recién inaugurado el espacio y casi no se ve, pero en esta parte de aquí lo que se propuso es un muro verde, que aquí se ven algunas de las primeras ramas que están creciendo sobre esto. Esta es la foto que tenemos, que les digo que es muy reciente, pero ya gente que ha ido después ya se ve ahora mucho más verde también, porque han crecido estos elementos. Otro ejemplo que nos gusta mucho presumir es el agavario de Mérida, y este es un proyecto puntual, pero que se enlaza con una visión de ciudad muy ambiciosa que tiene el Ayuntamiento de Mérida, y es el pulmón verde. Y es que quieren generar en toda la zona oriente de la ciudad un espacio verde interconectado de grandes espacios y jardines que se convierta en el pulmón verde de la ciudad. Dentro de este gran pulmón, o Yaxtal, hay un pequeño parque, que es el Parque de Xoclán. Y dentro de ese Parque de Xoclán se encuentra ubicada la Unidad de Desarrollo Sustentable de Mérida, tenía sus oficinas ahí, y había un pequeño espacio alrededor, circundante del edificio, donde fue posible generar una propuesta y un prototipo de paisaje. Lo que ellos tenían pensado hacer para Xoclán era un poco como este paisaje que les contaba de Ciudad Universitaria, pasto y árboles. Y entonces lo que empezamos a trabajar fue, ¿por qué no otra vez vemos cuál es la paleta vegetal, el ecosistema en el que estamos, cuáles son esas especies que están adaptadas y que son propias de la región? Y entonces encontramos que los agaves son muy emblemáticos de la zona, específicamente este que se ve aquí, donde afortunadamente uno de los colegas que trabaja en la Unidad de Desarrollo Sustentable tenía contactos con un vivero donde los cultivaban, y entonces lo que hicimos fue generar un módulo de paisaje donde se tienen estos elementos del agave, y pensar en los distintos estratos que vemos en el ecosistema, en los cubresuelos, en los arbustos, en este caso los agaves y los árboles, no solamente pasto y árboles, sino tener como toda esta gama, como se puede ver aquí en esta foto. Y también había unos elementos como riego sustentable, donde hacíamos un direccionamiento del agua para que esto pudiera irse regando casi con la propia lluvia. Aquí hay otras visiones, otras vistas del agavario. Otra vez está apenas pequeños estos espacios, pero ya han ido prendiendo un poco, y estos son como las maneras en las que fuimos canalizando el agua. Y luego, el tercer ejemplo que les quiero compartir son estas que les hemos llamado flautas ahogadas, que son estos elementos de confinamiento de las ciclovías, que en vez de ser como se hace normalmente en Jalisco, esto lo hicimos con la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Jalisco, en vez de ser como unas tipo macetas que solamente se sobreponen sobre la vialidad, lo que hicimos fue excavar y incluir ahí material pétreo que permite cierta infiltración,
Y entonces estos elementos no solamente sirven para confinar la vía, sino que también contienen una cierta cantidad del agua de lluvia. Y eso lo que da por resultado es que tengamos menos encharcamiento en la ciclovía, pero además tenemos más agua en estas especies de macetones, y entonces tenemos una mayor cantidad de vegetación que se da en mejores condiciones que en estas otras elementos que solamente se sobreponen. Y esto me lleva a dar pie un poco para lo que les va a platicar en un momento más mi colega Gerardo, y es que nosotros identificamos que el tema de infraestructura verde valía mucho la pena vincularla al tema de movilidad. Uno, porque normalmente las calles son un espacio en el que estamos constantemente haciendo obras. Y entonces, si estamos constantemente haciendo obras, podemos, en lugar de solamente hacer un reencarpetado de esas vialidades, repensar esas vialidades e incluir estos elementos como estos elementos de confinamiento de la ciclovía que pueden ayudar a contrarrestar los efectos del cambio climático. Sirve además porque no es lo mismo tener una ciclovía que está al rayo del sol que si tenemos estas jardineras que ahorita se veían apenas el árbol que apenas estaba recién sembrado, pero eventualmente esos serán elementos que den una sombra y que generen una condición mucho más agradable para el ciclista para ir andando ahí. También algunos de nuestros colaboradores, como este Laboratorio de Movilidad de Infraestructura Verde, han hecho algunos ejercicios de levantamiento de calidad del aire y del material particulado a nivel de nariz, y si tenemos estos espacios verdes y de vegetación, si bien no absorben del todo la contaminación, sí tiende a pegarse ese material particulado en las plantas, y entonces al estar en las plantas ya no está en el aire, y entonces evitamos que podamos respirarlos. Entonces creemos que este vínculo infraestructura verde y calles es muy importante. Tan es así que hace algunos años se desarrolló un diplomado justamente de calles e infraestructura verde que tuvimos el gusto de poderlo difundir a través del INAFED. Y ya para cerrar mi intervención, pues, ¿cómo podrían ustedes sumarse a estas iniciativas? Lo primero, contarles que hemos generado un documento que se llama Hoja de Ruta, que justamente lleva a la implementación de estos proyectos y va generando como una serie de pasos que hay que ir cubriendo para poder implementar proyectos de infraestructura verde en las ciudades, desde algunos elementos preliminares como justamente identificar el enfoque de la infraestructura verde que queremos dar en la ciudad, cuáles son esos elementos que tenemos, una revisión de la información que existe. Nosotros nos hemos encontrado con muchas de las ciudades que hemos trabajado que a lo mejor las cosas no se llaman como tal infraestructura verde, pero que suele haber proyectos que caben dentro de esa categoría. Entonces, recorrer y tener ese mapeo de esa información para partir de ahí. Después viene una parte de diseño y análisis, donde justamente hay que generar diagnóstico, reconocer el territorio, identificar cómo se puede hacer e ir viendo cuáles son las soluciones apropiadas para ese territorio y irlas diseñando y a prueba y error, ¿no? O sea, muchos de los ejemplos pioneros de infraestructura verde en México a lo mejor tienen detalles que se podrían ir mejorando, pero hasta que no los vamos construyendo y los vamos haciendo es difícil ir mejorando. Después viene toda la parte de implementación, y para eso nosotros, por eso es que nos hemos esforzado mucho en hacer estos pequeños proyectos que les mostré, que pueden ser como muy puntuales y que a lo mejor no requieren de una gran inversión, para probar que se pueden hacer, y entonces la idea es que esos sirvan como semillas para después diseminarse y que podamos tener proyectos más grandes y más ambiciosos. Para eso hay varios retos, como son cambiar los marcos regulatorios para reconocer y que esté integrado este concepto de la infraestructura verde, no solamente en el marco regulatorio, sino también en los presupuestos, ¿no? O sea, necesitamos poder etiquetar recursos para estos elementos. Entonces hay que ver todos estos elementos de normativas, regulaciones, presupuestos, cómo se pueden ir adaptando para poder implementar.
Y finalmente, hacer un monitoreo y evaluación, como todas las políticas tendrán que ser perfectibles, ver qué está funcionando, qué no, qué se puede hacer mejor. Y la idea de este caracol es que sea un proceso iterativo y una vez que podemos monitorear y evaluar esas cosas que hemos hecho, volver a dar vueltas y vueltas sobre eso. Tenemos esta hoja de ruta. La pueden descargar de la plataforma de Infraestructura Verde y Ciudades, es así, www.infraestructuraverdeYciudades.com, donde tenemos ahí distintos documentos de lo que hemos hecho, de las experiencias, de algunos ejemplos, de cuáles son los desafíos y cómo se pueden ir implementando distintas soluciones para enfrentar esos desafíos. Tenemos también, además de la hoja de ruta, un manual de cómo hacer proyectos de urbanismo táctico, tenemos algunos artículos de otros colaboradores y de otros conocidos de otros proyectos, tenemos también una herramienta de evaluación justamente para esta última etapa de las políticas, de bueno, ¿cómo puedo yo hacer esta valoración de los impactos de los proyectos de infraestructura verde? Y también tenemos estamos en construcción de una red de infraestructura verde. Ahí hemos tenido ya algunas primeras reuniones y acercamientos y estamos promoviendo esto que le llamamos conversaciones de café. Tenemos la próxima el viernes 29 de julio de 2022 a las 10 de la mañana. Quienes estén interesados nos dicen para que les podamos compartir la liga y puedan escuchar a la gente hablar de infraestructura verde e infraestructura azul. Y también si estuvieran interesados en formar parte de esta red de infraestructura verde, donde lo que estamos buscando es generar intercambios, identificar quiénes estamos haciendo cosas y poder ver a lo mejor un municipio puede aprender de otro, o tenemos algunos académicos o tenemos algunos consultores que pueden ir dando acompañamiento a los proyectos, contarles de su experiencia, pueden escribir al correo ciclim@giz.de contándonos que están interesados en formar parte de la red de infraestructura verde y por qué están interesados para que podamos incluirlos. Como les digo, es un proyecto que está apenas en ciernes, entonces mientras más aliados podamos sumar, creo que podemos entre todos hacer que la infraestructura verde sea una práctica común en nuestras ciudades. Muchas gracias. Y ahora le cedo la palabra a mi colega Gerardo. Muchas gracias, Auribel. Y bueno, pues yo voy a proceder con el siguiente tema que tiene que ver con el derecho a la ciudad y medio ambiente y en particular el tema de movilidad. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla y pues les expondré un poquito más sobre lo que estamos haciendo y sobre todo la visión, ¿no? Perfecto. Pues bien, pues como ya lo han mencionado los que me han antecedido, mi nombre es Gerardo González, soy especialista en desarrollo urbano y regional por parte de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, de la GIZ, y particularmente en el programa de protección del clima en la política urbana de México, he tenido a cargo el componente de movilidad. En esta presentación agradezco mucho al INAFED por haber acercado pues justamente el invitarnos a estos diálogos sobre el derecho a la ciudad y creo que es muy importante hablar dentro de este tema de derecho a la movilidad, pues el tema del espacio público y lo que ocurre en ello, que es la movilidad. Para ello me permito presentarles de qué va esta presentación, donde abordaremos justamente el primer tema de derecho a la movilidad y medio ambiente, luego derecho a la movilidad y la integración del medio ambiente, y para hacer referencia en dos casos particulares, ¿no? Si hablamos de derechos y si hablamos de ciudad, pues hablamos de personas, ¿no? Y sobre todo de comunidad. Entonces voy a permitirme presentar dos casos que hemos tenido sobre procesos participativos que tienen que ver con el tema de movilidad urbana sustentable, particularmente el tema de movilidad activa, y finalmente terminaré con un tema de lecciones aprendidas.
Para comenzar, hablando sobre el derecho a la movilidad y medio ambiente, pues creo que primero tenemos que, y los invito como a hacer estas reflexiones, ¿no? ¿Por qué para mí es importante el medio ambiente? ¿Por qué para mí funcionario público, alcalde, director, técnico y cualquier persona me tiene que importar el medio ambiente, ¿no? Pues simplemente porque el medio ambiente, pues de ahí depende nuestra salud, nuestra existencia, pero sobre todo, pues las relaciones interpersonales que ocurren en el espacio público, ¿no? Pero también cómo se integra este medio ambiente, ¿no? Entonces, los climas de México, pues nos dan justamente, pues estos criterios de cómo habitamos las ciudades. Y al mismo tiempo considerar, pues, cuáles son estos problemas actuales de la movilidad, ¿no? Como ustedes saben, pues desde la década, particularmente a partir de la década de los 60, los 70, 80, pues se privilegiaba mucho el uso del automóvil. Incluso tener un automóvil significa un tema de estatus, ¿no? Hoy por hoy, la movilidad ha cambiado. Hoy por hoy, lo que se busca es tener como una justicia territorial, una justicia en la ciudad, y en este sentido, justamente tener y preguntarnos cómo nos movemos. Y tomando en cuenta los ingresos que tenemos por persona, es también, pues la mayoría de las personas se mueve a pie, la mayoría de las personas se mueven en transporte público. Y ahí es donde nos empezamos a cuestionar, pues en dónde si hacemos políticas para las personas, entonces, ¿qué tenemos que priorizar? Y empezar a tener y revisar más allá en qué nos hace falta, en qué hemos fallado, es dónde están las áreas de oportunidad. Y ahí es justamente ver que si existe una carencia de infraestructura urbana y una priorización al vehículo, pues cambiar un poco el modelo de pensamiento y tomar, pues justamente acciones para planear una movilidad que vayan hacia las ciudades más eficientes y limpias, ¿no? Particularmente porque existe este dato que me parece importante, ¿no? Que para el 2050 se estima que las emisiones del CO2 derivadas de combustibles fósiles, gasolina particularmente, sea del 60%. Y eso implica mucho, pues simplemente, por ejemplo, en la calidad del aire, ¿no? Y de ahí problemas respiratorios. Y de ahí también problemas que tienen que ver con todo nuestro cuerpo, físicos, que también el sedentarismo o simplemente el no tener una actividad física que nos permita despejarnos, también tiene que ver con otros problemas psicológicos y físicos. Entonces hay que pensar en la acción. Y aquí, en ese sentido, pues justamente pensando en derecho a la movilidad y la integración del medio ambiente, pues como ustedes saben, en este año, en mayo de este año, pues se publicó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Y esta ley ofrece una oportunidad a los gobiernos locales para comenzar a ya tener como un concepto primordial dentro de las políticas urbanas la planeación de la movilidad. Muchas veces se está pensando o se piensa que la planeación urbana conlleva o incluye a la movilidad, pero no mucha, o sea, y ustedes como lo pueden ver, un río de cómo atraviesa un río, que es un cuerpo, también hace el trazo de la ciudad. Lo mismo hace el trazo de las personas en la llamada línea de deseo. Entonces, cuando tenemos un camino y vemos de un punto a otro, podemos ver estas veredas, y estas veredas son donde la gente a lo mejor prefiere hacer un corte o un atajo hacia cierto punto. Y ahí es donde también se va bifurcando justamente las líneas y el paso de la movilidad. Y es por eso que también, tomando este ejemplo un poco más concreto de nuestro andar cotidiano, pues justamente es donde se justifica por qué hay que planear la movilidad, porque hay deseos específicos de cómo se mueven las personas y sobre todo en los flujos y en los modos de transporte. En este sentido, una de las cosas también más importantes que ahorita dentro de la agenda está es impulsar el enfoque sistémico, que voy a hacer énfasis en estos dos conceptos, en el acceso universal, que el acceso universal no solamente se refiere a personas con alguna discapacidad, se refiere a todas las personas, hombres, mujeres, niños, niñas, de cualquier identidad, pero que sea un espacio inclusivo. Las rampas al final del día también son para todas las personas, para adultas, personas adultas mayores, para las carriolas, para los diablitos, para todas estas personas que también tienen un medio de trabajo que son a través también de un tema de ciclologística, por ejemplo, ¿no? Y en el tema de la seguridad vial, pues es fundamental tener una seguridad vial, en el sentido de proteger y cuidar a las personas que son más vulnerables y que van a pie.
Entonces, ahí es donde también, pues, el pensar en cómo proteger a la población y en cómo crear espacios, pues, una de los temas que nosotros como hemos incentivado desde la cooperación alemana es la movilidad activa. ¿Y qué es la movilidad activa? Pues, antes se conocía como la movilidad no motorizada, ¿no? Pero digamos que activa incluye también que el hecho de caminar, andar en bicicleta, patineta o en algún otro dispositivo que no tenga que ver con algo motorizado, también ayuda no solamente a tener, pues simplemente ya no tienes emisiones de CO2, pero también ayuda a tu salud, ¿no? Ayuda a las relaciones interpersonales. A través de todos estos modos de transporte también se hace comunidad. Y al mismo tiempo, pues integrar estos componentes de la infraestructura porque tiene esta doble función, la salud y la seguridad pública. Y en ese sentido, pues uno de los puntos importantes que hemos identificado es a través de hacer comunidad con proyectos sustentables. Y en ese sentido, ¿por qué la movilidad activa es un concepto y, digamos, un tema tan importante, tan relevante? Porque permite hacer este intercambio, digamos, en territorio y en donde permite reunir a diferentes actores del sector público, del sector privado, de la sociedad civil organizada y de la misma población que habita estos asentamientos humanos. Y en ese sentido, la comunidad como tal es la comunidad que valida y de alguna manera integra lo que somos hoy y nos da una identidad. Ahí donde en estas comunidades específicas en el territorio, a través de ciertas prácticas socioespaciales, nos dan una identidad también cultural. Entonces, ahí es donde justamente por parte de la cooperación alemana, en compañía también de nuestras contrapartes del gobierno federal y de los gobiernos locales, hemos podido realizar una serie de proyectos que si bien hemos aprendido en el camino, pero también han tenido muchos beneficios e impactos positivos. En este sentido, pues crear una metodología apoyada en el trabajo comunitario mediante actividades y herramientas socioartísticas, pues es algo que hemos visto recientemente, ¿no? Al mismo tiempo combinado con el tema de urbanismo táctico, pero estas metodologías, pues simplemente son estos vehículos para poder acercarnos, dialogar, escuchar a las personas y ver el pulso de la ciudad, qué es lo que le duele, dónde hace falta, porque las personas necesitan también ser escuchadas. Y yo les voy a hablar en este sentido para esbozar qué es lo que hemos hecho concretamente en este tema de movilidad activa. Es dos proyectos que hemos hecho muy de la mano con el sector privado, particularmente con COMEX y en el programa México Bien Hecho, y también de organizaciones civiles como Colectivo Tomate y Derive Lab. Uno de ellos se llama el proyecto ANDA, que va como función en el tema de seguridad vial, y el segundo proyecto tiene que ver con calles compartidas, de una nueva propuesta de diseño de calle. El primer proyecto de ANDA, lo primero que se planteó es justamente tener un diseño del proyecto que sea consciente en sumar a la materia ambiental, ¿no? Pero particularmente a promover la promoción, contribuir a la promoción de una movilidad activa que responda a la participación y el involucramiento de la movilidad. A veces técnicamente tenemos estos manuales, estos lineamientos, pero al final del día algo que siempre hay que hacer pues, es el fortalecimiento de capacidades y ver cómo funcionan y cómo se aplican esos criterios técnicos, ¿no? Pero al mismo tiempo, ver si funciona y probarlo, si con la comunidad realmente es algo que les beneficia. Y en ese sentido, porque si bien está el discurso, ¿no? Un poco de que vamos hacia la movilidad activa, vamos hacia calles seguras, vamos hacia calles completas, hay que entender el contexto primero, ¿no? Hay que ver qué pasa en la ciudad, cómo se mueven las personas, cómo es su dinámica cotidiana. Y para ilustrar este primer proyecto, les voy a compartir un video de lo que se hizo en este primer proyecto que se llama Anda Mérida, de Anda, que fue en la ciudad de Mérida, y que bueno, pues a raíz de este proyecto, pues ya vamos hasta ahorita 7, pero este video que les voy a compartir resume un poco de hacia dónde van estos procesos participativos y este involucramiento con la comunidad. El espacio público es todo el espacio pues, que justamente se encuentra en una ciudad que no es
propiedad privada y que es el espacio al que tenemos o deberíamos tener acceso todas las personas. Comienza desde el momento en el que abres la puerta de tu casa, la que da a la calle. Es un lugar donde estás fuera de casa, pero a la vez estás en casa con otros, ¿no? Con quienes viven también en la ciudad. Anda Mérida busca cambiar formas de conducta en el espacio público. Buscamos priorizar la seguridad y el uso del espacio público para los peatones y ciclistas. Ahora el reto es aprender a convivir todos en el espacio público y poder encontrarnos todos en ese mismo espacio de una manera armoniosa. A nosotros como peatones nos beneficia por la seguridad de nosotras o de nosotros, pero para los automovilistas pues les reducen el espacio. Tenemos opiniones diferentes de acuerdo a nuestras necesidades. Todos somos peatones en algún momento de nuestros traslados de un lugar a otro. En algún momento todos nos bajamos de nuestro vehículo y caminamos. Los habitantes de San Sebastián y de la Ermita también quieren ser vistos. Esto también es un proyecto que pone a la comunidad en el centro de la atención de la ciudad. Lo que no se ve es todo el trabajo de colaboración inmensa que los diferentes grupos que me han antecedido y muchos más han contribuido para que esto ocurra. Desde la iniciativa del colectivo Tomate y el apoyo de la GIZ, con las guías de Sedatu. Y yo quiero también aquí reconocer la participación de diferentes dependencias públicas de la localidad, tanto el INA, la Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección de la Policía Municipal, la Dirección del Desarrollo Urbano, la Oficina de Gestión del Centro Histórico. Muy importante la promoción y apoyo del Patronato del Centro Histórico de Mérida y de la agrupación de diferentes unidades de vecinos de la comunidad que también han estado interesados. Lo más difícil es mover las voluntades. Y este proyecto va en el camino exactamente de eso, de transformar la ciudad en beneficio de las personas y además poniéndole un toque de color, alegría, disfrute, orgullo de ser parte del proyecto. Consideren que esto es solamente el inicio de un proceso más de transformación positiva de la ciudad a favor de las personas. El arte es también nuestro medio, es nuestro encuentro, es esta forma de comunicarnos y de entablar una conversación con los vecinos y con las vecinas de este espacio. Cuando las muchachas vinieron a platicar con nosotros con respecto a lo que se le iba a pintar al muro, fue más interesante porque nos preguntaron sobre las costumbres y lo que habíamos vivido. Esto es Anda Mérida, acompáñenos a conocerlo. Como con algunas líneas en el piso y algunas indicaciones cambia el flujo de una dinámica cotidiana para bien, ¿no? Para sumar al día a día del peatón, del transeúnte. Eso es increíble. Como te digo, que está reflejada la vida de nosotros como familia. La gente que me pregunta, les explico y me siento muy orgullosa y me gustó mucho el trabajo que ustedes hicieron, la verdad me encantó. Y bueno, este es como uno de los ejemplos que les comentaba. Y el segundo ejemplo tiene que ver con calles compartidas. Este tema de calles compartidas es un tema que también he disfrutado mucho y he tenido como realmente una satisfacción personal en donde si bien se conoce el concepto de calles completas, pero también está el concepto de calles compartidas, que se refiere también a un tipo de diseño de calle también muy particular, centrado en las actividades cotidianas de las personas. Y este proyecto se llevó a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y también acompañado de muchos actores de la sociedad civil. Y esta viene también desde una propuesta desde Derive Lab, que es también
digamos, como una sociedad civil dedicada a la movilidad, pero que también tenía esta propuesta y que se acerca a la GIZ justamente para poder, digamos, de alguna manera pilotear justamente cómo a partir de las acciones, de la racionalidad y también de las conductas y comportamientos de las personas, se puede hacer un diseño de la movilidad que se ve en la calle. Entonces, particularmente el tema de calles compartidas es una propuesta que busca transformar estas calles y, como les decía, donde ocurren ciertas actividades sociales, económicas y culturales. En particular, en Tuxtla Gutiérrez, se tomó una calle que está en el centro histórico, en un barrio con mucha fuerza y con mucha identidad, que es el barrio de San Roque. Y dentro de este proyecto, algo importante que sucedió es que los vecinos realmente participaron y son un grupo muy fuerte en donde hubo realmente una discusión y un diálogo sobre el tema de la calle. A veces se piensa de que peatonalizar es la opción, ¿no? Pero al mismo tiempo, y que también hay una economía circular, y eso está bien. Pero también habría que ver en qué calle sí y en qué calle a lo mejor es una calle que por el tema de las costumbres, de las tradiciones, a lo mejor es otra calle con también un diseño enfocado a las personas, pero a lo mejor más enfocado hacia sus actividades cotidianas. En ese sentido, algo que se hizo y algo que es importante es que uno de las líneas o conceptos que se tomó para este proyecto fue la perspectiva de género, en donde las mujeres que se muevan y convivan se sienten más seguras y a partir de ciertas barreras físicas de implementación de iluminación adecuada y constante en constante hora del día. Y es generar justamente ese contexto y esa atmósfera que nos permite de la protección y del cuidado al tema de seguridad pública. Y este proyecto, si bien también se ocupó cierta pintura para hacer un pilotaje, ¿no? También hubo muchos talleres con la comunidad, pero sobre todo también se hizo la interacción a través de cierto mobiliario. Aquí les comparto en un video de lo que fue lo que ocurrió en Tuxtla. Las calles compartidas son un enfoque de diseño que asume que la calle no solo es un espacio para el tránsito y la movilidad, sino también para llevar a cabo actividades sociales, recreativas, productivas e económicas. Sí, pues es una calle muy de mucha influencia porque es comercial, todo lo que es la tercera avenida Sur Oriente, desde el mercado hacia la iglesia de San Roque. En las mañanas es muy transitada, en las noches ya va bajando un poquito, pero sí, siempre está transitado, no pasa nada. Y aquí todo el día está con mucha gente, viene mucho a la misa, o sea, es muy transitada esta calle es la mejor. Las calles compartidas se basan en algunos principios de diseño, por ejemplo, la eliminación de la segregación entre la calle y el espacio peatonal o banqueta, es decir, se genera una plataforma única en la que cuando pasamos tenemos que negociar nuestro espacio. También se propone la integración de algunos mobiliarios y vegetación, de manera que tengamos estos espacios para sentarnos, para descansar, para convivir con otras personas. Y finalmente la eliminación de controles de tránsito y señalización, asumiendo nuevamente que la calle es un espacio público. Lo que pasó aquí en Tuxtla Gutiérrez con las calles compartidas, calles de encuentro, fue un ejercicio de participación ciudadana basado en la experiencia.
Hicimos casi una maqueta 1 a 1, cubiertos de una única cuadrícula que diluía la separación entre el arroyo vehicular y la banqueta. A esa cuadrícula le integramos luego unos mobiliarios urbanos que representaban estos espacios nuevos que la calle podía tener para aumentar el tipo de funciones y de actividades que ofrecía. Y a la vez, estos elementos nos permitían integrar infraestructura verde y nos permitía también bajar la velocidad de los vehículos al reacomodar el espacio. Muchísimas personas durante muchísimos días nos ayudaron a mover estos mobiliarios para probar distintas maneras de generar una calle compartida, calle de encuentro. De los objetivos más interesantes de las calles compartidas, calles de encuentro aquí en Tuxtla Gutiérrez, en San Roque, el primero fue haber logrado la reducción de la velocidad. Reducir la velocidad implica aumentar la seguridad de las personas que nos movemos de maneras alternativas en la calle. Lo segundo fue haber visto a tantas niñas y niños usando el mobiliario. Nosotros queríamos aumentar las funciones sociales de la calle, pero ver a las niñas y a los niños usando el espacio de manera autónoma nos parece una meta increíble. Y por supuesto haber probado que algo tan sencillo como generar unos mobiliarios diferentes automáticamente se vuelve disfrutable para las personas en la calle. Hemos visto que pues, realmente en estas áreas pues, pasaban muy rápido, ¿no? Los vehículos. Al ver esto ya como que se detienen un poco. Muy como, no sé, se sienten muy a gusto ellos acá, se sientan, platican, toman fotos y así, está muy bonito, o sea, es muy padre, ¿verdad? Yo creo que esto puede hacer que reduzca un poco la velocidad del transporte, de los carros. No, de hecho sí me gusta que estén con sus llantitas, que se muevan para acá, que se muevan para allá. Están bonitas, acercan más a los peatones, a que se sienten incluso, o sea, antes no había la confianza de poder sentarse. Ahorita pues estás cansado, te vienes a sentar acá sin necesidad de buscar alguna banca en otro lugar. Sí, está bien la iniciativa de tener unos espacios dentro del centro un poco más recreativos para las personas, para la mayoría de las personas, porque también es como una zona para relajarse de tanto estrés del centro. Muy bueno. Este justamente era el otro ejemplo que es el de las calles compartidas. Y bueno, pues en esta prueba piloto, estos resultados que tuvieron y que se hizo esto a finales del año pasado, pues justamente que ver que el mobiliario urbano más allá de bancas propicia también un juego de interacción para los niños. Esto es decir, que también el mobiliario urbano también tiene otras funciones. No solamente las de descanso, pero también las de estar y la de compartir. Algo importante que las y los usuarios de la calle reflejan la necesidad de áreas verdes. Como bien decía mi compañera Auribel, pues las islas de calor, ¿no? Y también en estas zonas del sureste, pues cada vez son más intensas. Y aunque pareciera que no se ve, los efectos del cambio climático se sienten, ¿no? Entonces, pues, el calor se siente. Otra cosa importante, pues el tema, pues la falta de mobiliario que permite el descanso y la socialización. Como ven, pues la apropiación de niños, de las infancias, de las juventudes, pues es fundamental. Hay otro video en donde sale también, hay un rapero también en la calle haciendo como justamente pues esta interacción y justamente se empieza a vivir la calle, ¿no? Y cuando se empieza a vivir la calle, la seguridad también aumenta de alguna otra manera, ¿no? Porque todos nos cuidamos. Y también pues el tema de este tema de calles compartidas que permite la negociación entre todos y todas las usuarios y que esta negociación es a través de que pues si viene un transeúnte enfrente de mí, pues también yo me hago a un lado, ¿no? Y no necesitamos al final siempre un dispositivo como de esta regla
porque también pues las personas también tenemos esta racionalización, esta inteligencia de poder reaccionar, ¿no? Y al mismo tiempo, pues como se mencionaba, el tema de la disminución de velocidad, el ver estos objetos justamente en el espacio, pues en automático también uno tiene estas precauciones, ¿no? Y pues estos cambios que se generaron a través de los horarios, pues también nos da como esta sensación de que hay en extensión del parque. Ahora bien, al final de este video, pues se veía que a través de todo este análisis, porque más allá justamente de la pintura, del mobiliario, de todas las interacciones, pues todo esto es información que nos ayuda a replantear ciertos proyectos, ¿no? Y pues este fue uno de los resultados de las calles compartidas, ¿no? Si bien es una calle pareciera peatonal porque está al mismo nivel, pero también tiene una pendiente que nos ayuda también al tema de captación de agua hacia temas de infraestructura verde, como lo mencionaba mi compañera Auribel, de este tipo de soluciones, y al mismo tiempo también se sigue teniendo el tránsito vehicular, pero de un solo carril, pero propiciando que la redistribución del espacio público sea más hacia las personas y hacia el tipo de movilidad activa. Y bueno, a modo de cierre de toda esta presentación del derecho a la ciudad y medio ambiente con énfasis en movilidad, pues yo nada más quisiera como compartirles algunas lecciones aprendidas, ¿no? La primera es que los proyectos de movilidad y de obra pública deben tener una perspectiva de sostenibilidad. Y esto tiene que ver el tema de la sostenibilidad con la O, inclusivo, ¿no? De hacer, digamos, desde una perspectiva de género, que la perspectiva de género incluye a mujeres, a grupos LGBTQ+, a las infancias, a las juventudes, a la comunidad per se, ¿no? Y así es como podemos tener un proyecto sostenible, porque al mismo tiempo que se genera, se cuida y se mantiene por la misma comunidad. Y otro punto importante es el tema de la sustentabilidad, que tiene que haber a partir de la técnica, de soluciones basadas, digamos, al cuidado del medio ambiente, pues nos proporcionan también una mejor calidad de vida, no solamente las personas, pero también ciudades más prósperas y sanas. El segundo punto es hay que impulsar la planeación de la movilidad, como se los decía, pero a través también de procesos participativos. Al final la movilidad la generamos nosotros, las personas, quienes nos movemos. Como tercer punto, integrar la población, la sociedad civil organizada y otros sectores ayudan a fortalecer los lazos comunitarios y promueven los intereses colectivos. Estos proyectos que les mostré son una muestra de estas iniciativas, ¿no? De estos esfuerzos conjuntos. También yo pienso que México ahorita tiene una gran oportunidad con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ya que está enfocada en las personas, en temas de seguridad vial, en temas de calidad de los modos de transporte, en temas de la regularización, en temas también de leyes que se aplican a los gobiernos locales, pero sobre todo en tener, pues digamos, obras de infraestructura básica urbana que puedan integrar todos estos elementos que puedan ayudar a este tipo de movilidad activa y generar realmente cambios sustanciales en el territorio. Nos movemos a pie, nos movemos en transporte público. Y es algo que ya se ha dicho, pero también sí es importante reflexionar en cómo diseñamos nuestras banquetas, cómo diseñamos nuestras calles como tal. Ahora bien, un proyecto exitoso es un proyecto que incluye, escucha y genera espacios para el intercambio. Algo que a mí me gusta muchísimo y es algo que dice el doctor Bolio, es que lo más difícil de todo esto es mover las voluntades. Pero cuando existen las movilidades es cuando podemos tener acceso y nos movemos hacia el cambio, hacia realmente la transformación. Y por último, la movilidad mueve personas y transforma ciudades. Todos tenemos derecho a movernos de una manera segura y sana. Todos tenemos derecho a la ciudad. Muchas gracias y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Agradecemos la presentación por parte de la maestra Auribel Villa y del maestro Gerardo González de la GIZ. A continuación vamos a darle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sainz, director de descentralización del INAFED. Adelante, por favor. Gracias, muy amable. Pues primero que nada, sumarme a esta felicitación, a este reconocimiento, Gerardo, Auribel, ambos grandes expertos de la Agencia de Cooperación Alemana del Desarrollo Sostenible. Pues como ustedes los escucharon y los vieron, no solo expertos en los aspectos conceptuales sobre lo que nos han presentado, sino también ya en proyectos muy puntuales, muy prácticos, que me parece que quedaron ampliamente demostrados
con estos dos videos tan amenos, tan interesantes que nos presentó Gerardo en su participación. Entonces, en nombre de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, apreciar que nos hayan hecho esta brillante intervención, porque sin duda alguna pues ha mostrado dos aspectos fundamentales. Es que han presentado tantos aspectos que van desde cuestiones realmente sustantivas, realmente poner el dedo, no dejar de insistir en estos riesgos que implica el cambio climático, estos datos preliminares que nos mostraba Auribel, de cómo el tema de la temperatura puede ser algo catastrófico, incluso Auribel, si me permites el término, y que está en nosotros justamente tomar ya iniciativas, emprender ya cuestiones, porque esto es contra reloj. Y luego cómo nos mostraste poco a poco, Auribel, estas iniciativas de todas las cuestiones verdes, que también generó todas esas cuestiones de infraestructura verde, que generó mucho interés. Por cierto, Auribel, por cierto, Gerardo, hay varias peticiones de que si pueden poner sus datos de contacto, dónde se apuntan, nos preguntan varios, ¿no? ¿Dónde se apuntan? ¿Dónde pueden ya inscribirse, acercarse con ustedes, acercarse al café que por ahí estaban comentando? Entonces, si en lo que seguimos charlando, pueden poner sus datos, Gerardo, Auribel, para que la gente interesada se pueda apuntar. Por supuesto, también cuenten ustedes con la presentación y los videos que van implícitos. Mi compañera Claudia Cortés, que es nuestra directora de capacitación, pues siempre hace esta difusión de materiales a todas las personas que se han registrado, y por supuesto cuenten con este material. Hay muchos comentarios, Auribel, Gerardo. Me parece que para no quitar tiempo también, porque aquí fue muy interesante y generó mucha expectativa, generó muchos comentarios. Por ejemplo, si me permite, Cintia, ir abordando. Y Gerardo, Auribel, siéntanse en la confianza de ir comentando como ustedes crean más pertinente. Empezaba, por ejemplo, Alfonso Núñez, que tiene siempre tiene una gran participación con nosotros. Alfonso, te damos las gracias por esta intervención. Y fíjate que también Luis Sauma estuvo muy activo. Creo que Luis los conoce de por allá de Mérida, porque estuvo muy activo con usted, muy activo en el chat. Norma Angélica Gutiérrez Pérez también estuvo muy activa en el chat. Dulce María Gómez, José Eduardo Esquivel del Infocam Campeche, también mandamos un gran saludo hasta Campeche. Y entre preguntas y comentarios, por ejemplo, Alfonso Núñez, Auribel, esa me parece que es para ti, porque dice que la mayoría de los municipios no cuentan con su paleta vegetal, y entonces esto provoca que se introduzcan especies exóticas, sustituyendo a las endémicas. Entonces, ¿qué se puede hacer para mejorar estas áreas o esta situación? Gracias, Ernesto. Mira, si me permites contestar, bueno, ahorita la maestra Auribel tuvo que atender una llamada, un imprevisto, pero con mucho gusto también puedo responder esta pregunta, ¿no? Y también, como lo decía Auribel, el tema del espacio público y el tema de infraestructura verde y movilidad van muy bien ligados, ¿no? Y este tema de la paleta vegetal, pues es un tema, y digamos, no lo quisiera llamar como problemática, pero es algo que se ha encontrado, pues, en muchos municipios de México, ¿no? El carecer de una paleta vegetal, y que al mismo tiempo, pues, hay que tener un poco cuidado de qué tipo de especies se introducen, ¿no? No necesariamente hay especies que tienen un beneficio simplemente por ser una planta, ser verde, ¿no? Simplemente porque a lo mejor, por ejemplo, un ejemplo es el pasto, ¿no? Pero colocarlo a lo mejor en parques, no sé, en zonas desérticas como Baja California, pues el pasto necesita mucha agua, ¿no? Y si tenemos estos ahorita ejemplos, que hay estrés hídrico, que no hay agua, que lo vemos en las noticias todos los días,
pues realmente al contrario, o sea, agrava más el problema, ¿no? Pero también por eso existen ciertas especies endémicas, ¿no? Pero también hay algo que últimamente se ha mencionado, es el tema de las especies naturalizadas, ¿no? Que no necesariamente son del lugar, pero son unas que a lo mejor pueden, no solamente es que pegue la planta, ¿no? Sino también las características de la planta pueden tener algún beneficio, pero para eso también hay que tener como un estudio y un tratamiento de qué tipo de plantas, pero que también pueden ayudar. Ahora bien, el tema de la paleta vegetal pues es importante, ¿no? Y que dentro de los esfuerzos que ha hecho la GIZ es justamente pues realizar, digamos, ayudar a los municipios a realizar su paleta vegetal, que es algo que también, por ejemplo, ahorita vamos a estar haciendo con Tulum, por ejemplo, y que ya lo hemos hecho como con otros municipios, ¿no? Pero creo que sería importante, y yo aquí me lo llevo de tarea, de qué experiencias ya tenemos para la elaboración de una paleta vegetal que les podamos compartir y que también, digamos, les pueda servir para que de alguna manera, pues que tengan una noción de cómo elaborarla y que también yo me llevo de tarea que a lo mejor sería bueno tener como una hoja de ruta. Que de hecho hay una que estuvimos trabajando con la SEDATU, una de cómo hacer una hoja de ruta para la elaboración de una paleta vegetal y que estamos justamente en los últimos ya, digamos, pues en las entregas finales de estar revisando, ¿no? Que creo que en muy poco tiempo la vamos a publicar junto con la SEDATU y pues se les estaremos compartiendo para que la tengan a su disposición y pueda ser también una herramienta que les pueda ayudar a la elaboración de esta paleta, ¿no? Fíjate, Gerardo, sería genial. Yo incluso estaba ahorita pensando en lo que nos presentaba Auribel, porque ella hacía alusión justamente a una hoja de ruta donde hablaba de los preliminares, ¿no? Y cómo tal vez un poco de investigación básica nos permite identificar o armar esta paleta vegetal. Digo, el caso que ustedes presentaron en Mérida, este agaviario, es algo bien atractivo y cómo pues, surge de una investigación básica que se hace en la propia localidad, ¿no? Norma Angélica Gutiérrez Pérez nos dice, Gerardo, no sé si estoy interpretando bien, el trabajo transversal entre dependencias puede ser uno de los principales obstáculos para la implementación de proyectos que rompen paradigmas. Tal vez haciendo una interpretación, Norma, a ver si tú me corriges, que lograr la coordinación, que lograr la concertación es el problema, ¿no? Es el reto. Sí, pues efectivamente, ¿no? Y ya bien lo decía el doctor Bolio y yo también lo parafraseé, lo más complicado es mover las voluntades, ¿no? Y muchas veces o sea, y ese es el tema y digamos una de las cosas que tiene que promueve la GIZ, ¿no? Entablar espacios de diálogo y de escucha, ¿no? El poder coordinarnos, ¿no? Y sobre todo tener un trabajo colaborativo, pues uno de los grandes retos que digamos que como personas, como seres humanos, pues siempre nos enfrentamos, ¿no? Entonces, y que muchas veces a veces tenemos ciertas posiciones, pues porque también vienen de experiencias previas, ¿no? Y que creo que esas posiciones, estos comentarios son muy buenos, ¿no? Para identificar dónde están las áreas de oportunidad. Creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no? El tener una coordinación, primero, digamos, a nivel local, a nivel municipal, pero también algo que es importante y es lo que también ha estado haciendo mucho la federación y particularmente con la Semarnat y con la SEDATU con quienes trabajamos, es fortalecer esos procesos de coordinación interinstitucional e intersectorial, ¿no? Entonces, creo que una de las claves del éxito es comunicarnos, colaborar, pero sobre todo escuchar, o sea, y es algo que también yo lo veo en el tema de la movilidad, ¿no? Es que ¿por qué? O sea, a lo mejor, por ejemplo, yo hoy que tengo 36 años, ¿no? Y que al final del día, pues estamos promoviendo la movilidad activa y que el ciclista, y porque a lo mejor, o sea, pues parecer, pues sí, ¿no? Es una persona que usa esa bicicleta y que tiene todas las aptitudes. Sin embargo, en 50 años, si es que yo llego, va a tener 86, ¿no? Y a lo mejor ahí van a estar banquetas más accesibles, ¿no? Pero entonces, no lo que ahorita a mí me afecte, no quiere decir que me va a afectar en un futuro. Y también es pensar en el otro. Entonces yo creo que ahí también lo dejo como a manera de reflexión, que si bien a veces estos, digamos, estos conceptos o estos enfoques son un poco complicados, ¿no? Y de entender, pero sí estamos a punto de remediar temas de medio ambiente, pero también estamos a punto también de generar proyectos más inclusivos, que también nos van a beneficiar
sino ahorita en un momento particular, pero en el futuro también en otro momento. Entonces, creo que ahí también es hacer un trabajo de reflexión interna de que también al final pues tenemos estas tomas de decisiones en nuestras manos y pues ¿por qué no pensar también en nosotros? Muchas gracias, Gerardo, muy amable. Fíjate que Luis Sauma, que comentaba, creo que es gran conocido de ustedes, o ha colaborado de alguna manera porque estuvo muy activo por acá, y hace un comentario cuando hablaban acerca de la ley de movilidad y seguridad vial, que los propios estados tienen un reto, importantísimo que las legislaturas locales hagan su parte para contar con sus leyes estatales de movilidad y seguridad vial homologadas a la ley general. Sí, o sea, es correcto, ¿no? O sea, ahorita viene justamente pues la ley, viene eso, ¿no? Entonces, este año se presenta pues el sistema nacional, como ya se ha venido publicando por la federación, pero al mismo tiempo, pues ya el próximo año, pues el tema de la estrategia, ¿no? Entonces, pues es también como una oportunidad, ¿no? Y yo lo llamo también como oportunidad, porque pues al final quienes tienen las atribuciones, ¿no? de las cuestiones que tienen como en territorio, pues son los gobiernos locales, ¿no? Y tener esta armonización, ¿no? De las leyes estatales con las leyes, bueno, federales y municipales, pues también nos da como estas puertas de entrada también a generar pues unas infraestructuras mucho más adecuadas, pero también sobre todo integrar elementos de medio ambiente, ¿no? Que era justamente lo que comentaba Uriel. O sea, no está peleado de que, bueno, solamente por un lado las ANPs, ¿no? Y solamente por otro lado las calles, ¿no? Y esta es como justamente la visión sistémica o una visión más integral. El tema de y que también yo lo veo como un gran reto, porque también se escucha bien, ¿no? Decir que es una oportunidad para todos los gobiernos locales, pero también es un reto, ¿no? En cómo se va a hacer esa armonización y qué criterios hay que ir tomando, ¿no? Entonces, pues con ello, pues también ya varias asociaciones civiles han estado mostrando, pues algunos documentos técnicos que pueden facilitar esto, ¿no? Pero también por parte, o sea, de nuestra parte, pues estaremos también apoyando de alguna manera en dar como algunas orientaciones de cómo hacer esto, ¿no? Creo que aquí va a ser muy importante y estar pendiente de los próximos pasos que va a estar haciendo la federación en este sentido, ¿no? Porque pues de que están trabajando, y eso me consta, ¿no? Hacia dónde va el tema y cómo se va a implementar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Gracias, Gerardo, muy amable. Oye, y fíjate que ahorita que comentabas la noción de retos, es decir, si bien esto también genera muchas áreas de oportunidad, también implica retos muy, muy importantes. Y no sé si estoy interpretando correctamente, pero me gustaría englobar las siguientes intervenciones justamente en esta perspectiva, Gerardo. Fueron un poco también derivadas de la presentación de tus videos. Entonces voy a comentar por lo menos 3 intervenciones al respecto, porque primero nos comentaba Alfonso Núñez que lo lamentable para la movilidad activa son las altas concentraciones de gases contaminantes, lo que empeora la situación, causa efectos irreparables a la salud humana. Además, la congestión de tráfico y contaminación del aire que resultan especialmente de una flota de vehículos viejos. Luego, Dulce María, fíjate, y luego José Eduardo Esquivel del Infocam Campeche nos comenta que es muy interesante el proyecto de Tuxtla, pero al mismo tiempo hace una pregunta porque él quiere saber si se han presentado accidentes, vehículos, mobiliarios, personas, porque le preocupa bastante la cercanía y la ausencia de barreras entre las personas y los vehículos, que al final, dice, comparten la vía, ¿no? Más o menos en ese sentido, para terminar la idea, Dulce María Gómez nos pregunta si los asientos son formas geométricas diseñadas o son sobrantes reutilizados y muy bien aplicados. También le interesa saber de qué material es el mobiliario. Y luego cerrando esta noción, Gerardo, solo para, si nos haces un comentario general, Luis Sauma hace una reflexión en el sentido de que pues son factores importantes. Cuando tú estabas haciendo tu intervención, resalta, Luis, la participación de las comunidades en el diseño participativo, que ayude a apropiarse del proyecto.
y a la concientización de la movilidad sistémica, y la gestión de las velocidades para evitar hechos de tránsito. Junto con esos aspectos vienen otros como la sustentabilidad y el diseño de calles completas. Entonces, te quería leer estos comentarios en general, Gerardo. Me parece que sobre ellos nos quisiera hacer un comentario también global. Sí, muchísimas gracias, Ernesto. Pues sí, efectivamente, bueno, el concepto de calles compartidas pues fue un concepto que la verdad ha causado mucha polémica y desde un sentido positivo yo lo podría ver, ¿no? Entonces, respondiendo así prácticamente a la pregunta, no se hubo ningún incidente vial en este ejercicio de las calles compartidas. Y precisamente porque uno de los principios de las calles compartidas era que a partir de ciertos elementos de mobiliario urbano, el ser humano tiene esta, pues la mente del ser humano pues tiene esta capacidad, ¿no?, de dimensionar de tal manera el espacio en donde automáticamente uno va generando su andar, al mismo tiempo su tránsito y detenerse y moverse, ¿no? Entonces, ahí es donde la racionalidad humana, ¿no?, responde justamente a los objetos como tal, ¿no? Y porque estamos muy acostumbrados pues a vivir en el tema de un dispositivo, un señalamiento que si bien, ¿no?, o sea, son necesarios, ¿no? No estoy diciendo que no, o sea, que son necesarios y que son ayudas y son controles vehiculares, pero también digamos que esta tipología de calle también puede ayudar también a mejorar el tránsito. Ahora bien, las calles compartidas no son para cualquier calle, ¿no? O sea, no le estamos viendo una calle primaria, una calle secundaria. Esto es una calle local con una sección de calle de casi de que un carril, ¿no? Y para dar como también un ejemplo en qué tipo de proyectos se han implementado, pero ya de manera permanente, es la calle 16 de septiembre, que está en el centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? Es una calle que tiene el mismo nivel, ¿no?, que tiene un carril y que tiene unos volardos y tiene una amplia banqueta, ¿no? Pero al mismo tiempo no es peatonal como la calle Madero, pero también siguen circulando ciertos dispositivos de transporte, o sea, no motorizados, como de bicicletas, más enfocados a los peatones, y tiene un carril, ¿no? Y ahí también se sigue compartiendo esta parte porque al serlo del mismo nivel. Entonces, y en ese sentido, pues también es una tipología que responde a calles de ciertas especificidades, ¿no? Sí, no es para todas, pero sí, al final esto se probó. Con el tema del mobiliario, pues es un mobiliario que fue diseñado específicamente con esas formas geométricas y que fue un mobiliario que también el color amarillo y al mismo tiempo, si ustedes pueden observar, se hizo una retícula, ¿no? Esta retícula también lo que ayudaba es justamente homologar el espacio, colocar estos elementos geométricos, con estos mobiliarios, pero lo que tiene estos mobiliarios es que tenían unas llantas y que permitía la movilidad, y entonces por eso de pronto se empezaba a dinamizar y se empezaba, digamos, como a componer el espacio público, y si se juntaban ciertos elementos, pues es como si fuera un Lego, ¿no?, por así decirlo. Entonces, eso también ayudaba justamente a agilizar la mentalidad humana y sobre todo a los niños, ¿no?, que son los que se apropian de esos espacios. Entonces, ahí también justamente se prueba como esta parte psicológica que tenemos los seres humanos para empezar a construir y redefinir el espacio público, pero también tener estos elementos que nos permitan también para la protección. Y estaban hechos si no me parece mal, o sea, de madera, como se ve en el video, y también de cierta hule espuma para que también no tuviera, bueno, sean seguros y también sean, digamos, amigables. Entonces, hacia eso va también esa pregunta, y sí, fue diseñado específicamente para este pilotaje. Y perdón, Ernesto, ¿me recuerdas en el último comentario? Creo que eso me faltó. Sí, uno relacionado con, y fíjate que también yo me imagino, cuando vi la calle con el mobiliario, pensaba en la cuestión de los accidentes, y en ese sentido era una de las preguntas que nos hacían. Sí, que si no se han presentado accidentes, porque le preocupaba a José Eduardo Esquivel la cercanía y la ausencia de barreras entre las personas y los vehículos. Sí, justo es eso. Entonces, pues lo que les comentaba, ¿no? O sea, sí, o sea, los dispositivos de control de tránsito son
son importantes, ¿no? Y se tienen que considerar y siguen así, ¿no? Y digamos, también decíamos, porque es un barrio de San Roque que era un barrio que es un barrio muy vivo, ¿no? Entonces, también ahí tenemos esta presencia comunitaria que ocupa el espacio. Entonces, pues también, digo, o sea, hay que tomar muchas cosas para hacer este tipo de proyectos, pero pues solo así, digamos, ¿no? Ok. Sí. Creo que tenemos más preguntas, Gerardo. Cintia, no sé si tú nos puedes auxiliar. Claro que sí. Tenemos 3 comentarios más a los cuales les voy a dar lectura por parte de Lenz Varela. Dice así: excelentes ejemplos de la convivencia con el medio ambiente y de calles compartidas. En las ciudades de nuestra zona metropolitana de La Laguna avanzamos en ese rumbo, pero luego retrocedemos por las y los responsables de los ayuntamientos de considerar el automóvil por su importancia. Tenemos otro comentario por parte de Eric Francisco Vázquez Domínguez que dice así: tener una cultura cívica cuesta mucho y la infraestructura no se ha modificado porque muchas veces la obra pública no se prioriza en esos rubros. Y por último, por parte de Gustavo López Martínez, dice: muy interesante el tema. Lástima que, no se contemplan en los programas anuales de obra. Y son todos los comentarios que tengo hasta el momento. Entonces, les cedo el uso de la voz a ustedes. Adelante, Gerardo, no sé si nos quieras hacer un comentario datos sobre esos comentarios que nos acaban de hacer nuestros compañeros. Sí. ¿Sí me escuchan? Ok. Sí, decirles que, bueno, pues primero que nada, pues agradecer muchísimo como todas estas reacciones positivas y también, sobre todo, pues también estas reacciones que también hay preguntas, ¿no? Porque eso quiere decir que existe una reflexión y eso es lo primero que tenemos que hacer, reflexionar, ¿no? Sobre cómo hacemos las cosas y sobre este tipo de proyectos. Y para eso son, para promover estos cambios. Entonces, pues yo estoy muy contento que exista toda esta reacciones positivas y al mismo tiempo yo les puse en el chat y bueno, tú Ernesto y tu equipo tienen como nuestros contactos, tanto el correo de Auribel Villa, que es auribel.villa@giz.de y mi correo es gerardo.gonzalez@giz.de. También está el correo de ciclim@giz.de, en donde ahí también podemos recibir todas estas inquietudes que tengan o algunas orientaciones. Y también puse 2 ligas en el chat, uno que tiene que ver con las lecciones aprendidas sobre buenas prácticas de movilidad activa, que hemos hecho muchos procesos con gobiernos locales, con municipios que ha trabajado el programa, pero también con la SEDATU, ¿no? Es una publicación que sacamos en conjunto con la SEDATU. Y también coloqué la liga de la página de Infraestructura Verde, en donde ahí pueden ver justamente esto que explicaba Auribel, pues estos elementos y documentos técnicos y también ejemplos un poco para empaparse más del tema, ¿no? Y pues con mucho gusto, bueno, tenemos infinidad de cosas que les podemos compartir, de ejemplos, ¿no? Que creo que es importante ver como los ejemplos, pero también es importante también ver qué de los ejemplos nos sirve, ¿no? Y sobre todo, pues justamente buscar de todas las maneras posibles, pues cómo podemos fortalecer las capacidades. Yo la verdad es que vamos hacia eso, ¿no? O sea, en desarrollar competencias, ¿no? Y sobre todo, pues informarnos cada vez más. Ese es el reto, porque esto tenemos también mucho tiempo, pero parte de las iniciativas de la GIZ es justamente pues tener estas convocatorias, estos conversatorios que se hablan de estos temas técnicos y pues con mucho gusto les vamos a pasar todas estas informaciones pues para que todas las personas que estén interesadas puedan sumarse y también pues poder, pues ahora sí que yo soy apasionado de los temas, ya pueden haber visto, pero pues poder responderles lo más que podamos y ayudarles pues justamente pues a los municipios de los gobiernos locales de México. Gracias, Gerardo. Y déjame agregarte 2 peticiones más, sí. Aparte de las que tú amablemente nos estás ofreciendo, porque desde Facebook nos hacen 2 preguntas. Magda Marín nos pregunta cómo podemos solicitar una paleta vegetal para nuestro municipio o cómo podemos participar para su realización. Y te agrego la siguiente, también de vía Facebook, Crisarme AO. Quisiera preguntar qué elementos se deben considerar en el proceso de diagnóstico y cómo podemos gestionar asesoría para realizarlo. Ok. Con la primera pregunta, bueno,
como les comentaba, estamos por finalizar la hoja de ruta para la elaboración de una paleta vegetal, ¿no? Que esto podría ayudar y al menos tener al menos un documento, que es un documento general, porque honestamente, o bueno, como saben, pues México tiene pues diferentes microrregiones, ¿no? O sea, y los contextos climáticos son distintos, ¿no? Pero al final son como estos criterios básicos, ¿no? A considerar para la elaboración de una paleta vegetal. Y también lo que podemos hacer es como recuperar algunos ejemplos de cómo se han hecho, ¿no? Y también ejemplos de paletas vegetales y dar como una noción, ¿no? Hacia eso y digamos que les pueda servir, ¿no? Por un lado. Y por el tema de la asesoría técnica, pues como saben, como bueno, GIZ sí está siempre impulsando esta parte y ahorita, de hecho, bueno, acaban de concluir, hubo una serie de grupos de acción al cambio climático que son GACs, que son, digamos, estos grupos que son sesiones realmente técnicas ya de manera más a modo de talleres participativos, ¿no? Donde se hacen este tipo de actividades de cómo tomar un ejemplo, un tema para elaborar ciertas cosas, ¿no? Entonces, esto de bote pronto, digamos, hacemos este tipo de estas sesiones, pero también vamos a estar haciendo sesiones con temas específicos de una especie de asistencia técnica, pero con el tema de infraestructura verde, ¿no? Y enfocado a infraestructura azul, infraestructura verde, y que ahí también pues les podemos pasar un poco de cuáles va a ser este calendario de estos eventos para que se sumen a estos, ¿no? Al mismo tiempo, como también, pues, la necesidad existe, ¿no? Pero los recursos no son suficientes, y eso, pues, lo sabemos de alguna manera. Y algo de los esfuerzos que hemos también nosotros promovido es el tema de los cursos, ¿no? De los cursos virtuales. Ya en el pasado hemos tenido, junto con INAFED, el curso de calles e infraestructura verde, ¿no? Que ya han sido 2 ediciones. Y este año, pues a lo mejor sería importante pues retomar eso, ¿no? Entonces, eso sería interesante porque pues este curso va hacia todos los pues, municipios y esto lo hicimos en conjunto con la SEDATU y con INAFED y GIZ, ¿no? Entonces ahí tenemos esta parte, pero también vienen estos cursos que estamos preparando sobre uno sobre espacio público y otro sobre tema de planeación, ¿no? Entonces también de estar muy pendientes de las agendas, ¿no? De las programaciones de estos cursos, que muchos vienen desde las mismas secretarías como la SEDATU, Semarnat, que son con los que más trabajamos, y al mismo tiempo, pues muchas de estas herramientas que ahorita los pongo aquí en el chat, como en la página de Ciudades y Transporte, que digamos, es la página de los proyectos de Ciudades y Transporte de la GIZ, donde podrán encontrar bastantes contenidos, documentos técnicos y herramientas. Y también, pues, estamos siempre abiertos, como la GIZ, de colaborar, ¿no? De la generación de siempre contenidos y de forma didáctica, para a veces no tener como tantas cosas aisladas, pero podemos, pues, justamente ver dónde están los intereses y cómo promover este fortalecimiento de capacidades. Uno de ellos son los cursos, otro tipo son estos foros, etcétera, ¿no? Y pues irnos coordinando y pues con mucho gusto, pues, colaborar. Gracias, Gerardo, muy amable. Pues prácticamente estamos llegando al final de esta sesión, amigas, amigos. Gerardo, solo veo un par de comentarios más. Fíjate, uno de ellos de Leti Venegas, que vincula este tema con otros que hemos platicado. Por ejemplo, en sesiones anteriores hemos hablado de la perspectiva demográfica en México y justamente va en el sentido su comentario, porque dice que sería muy importante montar, usar la palabra montar, la información que se ha recibido sobre las edades de la población de las diferentes entidades federativas y su impacto en la implementación de ese tipo de infraestructura. Dice, entonces, esto debería de influir, pero ¿de qué manera? Pensando en que las ciudades de más jóvenes adoptan de mejor y más rápida manera esas adecuaciones a las vialidades o al revés. Entonces, este aspecto de la composición demográfica, sin duda alguna, es uno de los elementos que se toman en cuenta en los diagnósticos o en la hoja de ruta, ¿no, Gerardo? Sí, efectivamente. O sea, el tema principal es justamente el crecimiento de la población, ¿no? Y que este crecimiento de la población pues nos hace más, agrava un poco el tema de los asentamientos regulares y irregulares, ¿no? Pero al final del día, pues todo esto se concentra justamente dentro de esta marcha urbana, que donde hay que tener como ciertas acciones de cómo ir pues administrando y gestionando el suelo, ¿no? Pero sobre todo también de cómo preservar y hacer una conservación, ¿no? A las áreas naturales protegidas y sobre todo a la revalorización
¿no? En el tema, por ejemplo, de servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, definitivamente, o sea, los asentamientos humanos, ya sea desde una ciudad, desde un centro de población hasta una localidad, impactan y se tienen que tomar en cuenta justamente para ver cómo es este crecimiento, cuáles son estas afectaciones, porque el hecho de hacer el crecimiento, pues no solamente es convertir un suelo, pues no sé, ejido urbano, ¿no? Pero también tiene otras implicaciones sobre servicios básicos, estos impactos ambientales, en cómo se van a conectar, cómo se van a mover, ¿no? Entonces, y este es pues realmente ese es uno de los temas y una de las cuestiones que pues se están viendo, ¿no? Y que hay que seguir considerando para poder pues atender pues este tema pues demográfico, si bien ya lo sabemos que es uno de los que ocasionan esto, pero de qué otra manera se pueden tomar acciones pues sostenibles sobre todo, ¿no? Gracias, Gerardo, muy amable. Oye, pues la verdad es que te agradecemos en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre de la FED, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, la gran exposición que nos has hecho, maestro Gerardo González Alfaro y la maestra Auribel Villa Avendaño, ambos expertos de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible. Y pues mira, yo tenía un comentario preparado para cerrar, pero la verdad es que los amigos y amigas que nos ayudan con sus comentarios en el chat son mucho más enriquecedores. Y no quisiera dejar de lado este comentario que nos hace Alfonso Núñez, que va dirigido para ustedes. Es importante desde nuestro punto de vista destacar siempre los comentarios que agradecen, que reconocen la gran calidad, que reconocen la riqueza, la información, el análisis. Y Alfonso Núñez dice, muchas gracias, INAFED, ponentes de la GIZ, por tan excelente conferencia. Como docente me alimentaron mucho en ideas formativas para una mejor convivencia. Yo quisiera cerrar con esta gran idea que nos hace Alfonso Núñez. Alfonso, muchas gracias, porque pues ciertamente esto reúne lo que nosotros pensamos también de esta gran exposición, Gerardo. Si eres tan amable, transmítele este saludo y este agradecimiento a la maestra Auribel, a las autoridades de la GIZ, que pues con esta gran alianza que hemos establecido con ustedes, han hecho posible esta sesión del día de hoy, el derecho a la ciudad, el derecho a la ciudad y el medio ambiente, con dos grandes exposiciones. Amigas, amigos, pues a todos ustedes también les agradecemos que se hayan hecho un espacio en sus agendas para podernos escuchar. Ojalá que haya sido de interés, de utilidad y sobre todo amena también, por supuesto, esta intervención del día de hoy. Y lo esperamos para la siguiente sesión que vamos a tener en este ciclo. Es un ciclo que ha demostrado tener una gran riqueza. Y vean qué temas tan importantes. El siguiente, el derecho a la ciudad y las políticas para el bienestar. En el mes de agosto tendremos esta sesión. Lo esperamos, que tengan una gran tarde. A todo el equipo de INAFED les agradezco mucho su atención, su gran apoyo. Y a todos ustedes que tengan una gran tarde y gracias por su amable atención a esta gran sesión, el derecho a la ciudad y el medio ambiente. Muchas gracias, que tengan una gran tarde. Muchas gracias, hasta luego.